Mi esposa me reemplazó emocionalmente, me dijo que no me ama, y luego cambió solo cuando aparecieron las consecuencias. Ahora me siento como un plan B. Lo mejor es que tengo que quedarme con él, pero siento esto por otra persona LOL. Esas palabras están grabadas en mi cerebro, cada letra, cada espacio, ese maldito LOL al final. Lo he leído 1000 veces, lo he visto cuando cierro los ojos, lo he escuchado en mi cabeza con su voz. No era un mensaje para mí, era un mensaje que mi esposa Dolores le envió a su amiga Elvira, pero lo vi, y ese pequeño LOL, esas 3 letras que probablemente escribió sin pensar, me destruyeron más que cualquier otra cosa que hubiera pasado en los últimos meses, porque confirma lo que había estado sintiendo todo este tiempo, que no me eligió a mí, que eligió la estabilidad, que eligió la casa, que eligió no tener que explicarle a la gente por qué su matrimonio de 3 años se estaba desmoronando, que eligió no perder la mitad de todo lo que teníamos. Me eligió porque era la opción más conveniente, y se estaba riendo de eso, literalmente. LOL, déjenme retroceder, déjenme contarles cómo llegamos aquí, porque necesito que entiendan que esto no fue algo que pasó de la noche a la mañana, fue lento, fue sutil, y cuando finalmente me di cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Tengo 26 años, Dolores tiene 25, hemos estado juntos durante 8 años. Nos conocimos cuando yo tenía 18 y ella 17. Éramos jóvenes, estábamos enamorados, o al menos yo lo estaba. Pensé que ella también. Durante años, todo fue perfecto. Nos mudamos juntos después de 2 años. Nos comprometimos después de 5. Nos casamos hace 3 años. Y hace 14 meses tuvimos a nuestro hijo Samuel. También compramos una casa juntos. Una casa de verdad, con hipoteca, con un jardín pequeño, con una habitación extra que convertimos en cuarto del bebé. Era el sueño. Era todo lo que se supone que quieres cuando eres joven y estás construyendo una vida con alguien. Pensé que éramos felices. Pensé que estábamos en el mismo camino. Pero hace unos 6 meses, algo cambió. No fue dramático. No fue obvio. Fue solo una sensación extraña. Como cuando sabes que algo está mal pero no puedes identificar exactamente qué es. Dolores empezó a comportarse diferente, más distante, más reservada, y su teléfono, que antes dejaba por cualquier lado sin importarle, de repente se convirtió en algo que siempre tenía en la mano, siempre boca abajo, siempre con la pantalla bloqueada. Mi teléfono siempre ha estado abierto para ella, nunca he tenido contraseña, nunca he escondido nada. Si quiere revisarlo, puede hacerlo, no me importa, porque no tengo nada que ocultar. Así que cuando noté que ella estaba siendo tan cuidadosa con el suyo, se sintió raro, se sintió mal, pero no dije nada al principio, porque no quería ser ese tipo de esposo, el que acusa, el que desconfía. Trabajo turnos nocturnos como enfermero en un hospital. Es agotador, física y emocionalmente agotador, pero paga bien, y necesitamos el dinero, especialmente ahora que tenemos un hijo y una hipoteca. Dolores trabaja desde casa como diseñadora gráfica. Su horario es más flexible que el mío, así que generalmente cuando salgo a trabajar a las 11 de la noche, ella se queda en casa con Samuel, y cuando regreso a las 8 de la mañana, ella ya está despierta trabajando. Hace como 3 meses, llegué a casa temprano. Mi turno terminó antes de lo esperado porque teníamos suficiente personal esa noche. Eran como las 6 de la mañana. Entré a la casa silenciosamente porque no quería despertar a Samuel. Y ahí estaba Dolores, sentada en el sofá, con su teléfono en las manos, sonriendo, escribiendo, completamente absorta. Le pregunté quién era. Levantó la vista como si acabara de darse cuenta de que yo estaba ahí, y me dijo que solo un colega, que estaban discutiendo un proyecto. A las 6 de la mañana, un sábado, con esa sonrisa en su cara. No tenía sentido, pero asentí. Le dije que estaba bien, y me fui a ducharme. Esa noche, cuando estaba a punto de irme al trabajo, le pedí que me mostrara los mensajes. No quería hacerlo, realmente no quería hacerlo, porque sabía que pedir ver el teléfono de tu pareja es cruzar una línea, pero no podía dejar de pensar en ello. Así que le dije que solo quería ver los mensajes para no darle tantas vueltas al asunto, que probablemente era algo tonto en mi cabeza, que solo necesitaba verlo para tranquilizarme. Se negó, me dijo que era privado, que eran conversaciones de trabajo, que no tenía derecho a revisar su teléfono solo porque estaba siendo paranoico, y técnicamente tenía razón, no tenía derecho, pero la forma en que lo dijo, la forma en que se puso defensiva inmediatamente, la forma en que sostuvo su teléfono contra su pecho como si estuviera protegiéndolo de mí, todo eso me dijo que había algo que no quería que viera. Nos peleamos esa noche. No fue una pelea grande, no hubo gritos, pero fue tensa, fue incómoda, y terminó conmigo yéndome al trabajo sintiéndome como basura, como el malo, como si estuviera siendo irracional y controlador por simplemente pedir ver su teléfono cuando el mío siempre había estado disponible para ella. Al día siguiente, cuando llegué a casa, le pregunté de nuevo. Le dije que necesitábamos hablar, que esto me estaba molestando, que sentía que algo estaba pasando y necesitaba que fuera honesta conmigo. Esperaba que negara todo, esperaba que me dijera que estaba loco, esperaba que me mostrara los mensajes y me demostrara que eran solo conversaciones de trabajo, pero no hizo nada de eso. Me miró, y me dijo: no te amo. Así, sin más, 3 palabras. No te amo, como si estuviera comentando sobre el clima, como si fuera la cosa más simple del mundo. No hubo lágrimas, no hubo emoción, solo una declaración fría y directa. No te amo. Me quedé ahí parado,
tratando de procesar lo que acababa de decir, esperando que dijera algo más, esperando que explicara, pero solo me miró y me dijo que preparara los papeles del divorcio, que los firmaría, que no tenía sentido seguir adelante con esto si ya no me amaba, que sería mejor para ambos simplemente terminar las cosas ahora. Le pregunté sobre terapia, le pregunté si podíamos intentarlo, si podíamos ir a consejería de parejas. Básicamente se rió, me dijo que no se podía arreglar, que ya había tomado su decisión, que no había vuelta atrás. Pasaron unos días, días horribles, días en los que apenas podía funcionar. Estaba en shock, estaba devastado, y luego descubrí la verdad, o al menos parte de ella. Estaba usando su computadora portátil para buscar algo de trabajo porque la mía se había quedado sin batería, y sus mensajes estaban sincronizados. Vi conversaciones con alguien llamado Scott, meses de conversaciones, no solo hablar casualmente sobre el clima o el trabajo, conversaciones profundas, íntimas, ella desahogándose sobre mí, sobre nuestro matrimonio, sobre cómo se sentía atrapada, compartiendo cosas privadas, cosas que habíamos hablado en la privacidad de nuestro hogar, peleas que habíamos tenido, problemas que estábamos enfrentando, todo, le estaba contando todo a este tipo, y él estaba ahí, escuchándola, apoyándola, diciéndole que merecía ser feliz, y luego vi un mensaje que me hizo sentir físicamente enfermo, Scott diciendo que él podría criar a Samuel, que estaría ahí para ella, que formarían una familia juntos. Este tipo, este completo extraño, estaba hablando de criar a mi hijo, de reemplazarme, y Dolores no lo detuvo, no le dijo que estaba fuera de lugar, solo le agradeció por ser tan comprensivo. Por lo que pude ver en los mensajes, no fue físico, no se habían visto en persona, no había evidencia de que se hubieran besado o acostado juntos, pero honestamente, eso lo hacía sentir peor, porque significaba que esto era emocional, que ella había reemplazado emocionalmente, que ya había pasado página mentalmente mientras todavía estábamos viviendo en la misma casa. Le confronté sobre los mensajes, le dije que había visto todo, que sabía sobre Scott, no negó nada, no se disculpó, solo me dijo que confirmaba lo que ya me había dicho, que no me amaba, que quería el divorcio. Esas semanas fueron las peores de mi vida, estaba hecho un desastre, ansiedad constante, no podía dormir, cuando lograba dormirme, me despertaba en medio de la noche temblando, con el corazón acelerado, con pánico en el pecho. Nos mudamos a habitaciones separadas, ella se quedó en nuestro cuarto, yo me fui a la habitación de invitados, apenas nos hablábamos, solo lo necesario sobre Samuel, sobre las facturas. Me sentí completamente rechazado, completamente inútil, como si 8 años de mi vida no significaran nada, como si todo lo que habíamos construido juntos pudiera simplemente desecharse porque ella había encontrado a alguien más emocionante. Teníamos una casa juntos, una hipoteca de la que ambos éramos responsables, un hijo de 14 meses que necesitaba a ambos padres. No era simple, no podíamos simplemente separarnos y seguir adelante. Había logística, había complicaciones. Eventualmente le dije que deberíamos contarles a nuestros padres, que no podíamos seguir manteniendo esto en secreto, que necesitaban saber lo que estaba pasando. Y ahí es cuando todo cambió. En el momento en que mencioné involucrar a nuestros padres, especialmente a los suyos, Dolores cambió completamente de tono. De repente no estaba tan segura sobre el divorcio. De repente quería intentar terapia. De repente me decía que me amaba y que quería arreglar las cosas, que había cometido un error, que había estado confundida. Al principio, quería creerle, desesperadamente quería creerle, porque significaba que no estaba todo perdido. Así que acepté ir a terapia, acepté intentarlo, acepté darle otra oportunidad, pero algo no se sentía bien. Su cambio fue demasiado repentino, demasiado conveniente. Justo cuando las consecuencias reales de sus acciones estaban a punto de materializarse, de repente quería quedarse. Y luego vi ese mensaje, ese maldito mensaje que lo confirmó todo. Estaba usando su teléfono para mostrarle algo a su madre por videollamada. Me lo había dado para que sostuviera la cámara mientras ella buscaba algo. Y llegó un mensaje de Elvira. Vi la notificación en la pantalla, y vi parte del mensaje anterior. Más tarde, cuando estaba durmiendo, tomé su teléfono. Sé que está mal, pero necesitaba saber. Y ahí estaba, en blanco y negro. Lo mejor es que tengo que quedarme con él, pero siento esto por otra persona lol. Tengo que quedarme con él. No quiero quedarme con él. Tengo que hacerlo, porque es lo mejor, porque es lo conveniente. Y ese lol. Como si todo esto fuera una broma. Como si mis sentimientos no importaran. Si no tuviéramos a Samuel, me iría. Sin duda, sin pensarlo 2 veces. Pero tenemos un hijo que nos necesita a ambos. Y tenemos una hipoteca, una casa que compartimos, obligaciones financieras que no puedo simplemente abandonar. Ahora mismo no sé si me eligió a mí, o si solo eligió la estabilidad. Y honestamente, creo que ya sé la respuesta, pero no sé qué hacer con esa información. No sé cómo seguir adelante sabiendo que soy su plan B, que soy la opción segura, que soy el tipo con el que se queda porque dejarme sería demasiado complicado. ¿Alguno de ustedes ha estado en esta situación? Actualización 1. Han pasado 3 semanas desde que escribí esa publicación. 3 semanas desde que vi ese mensaje. 3 semanas viviendo en esta extraña realidad donde estoy yendo a terapia de parejas con alguien que básicamente admitió que preferiría estar con otra persona pero se está quedando conmigo por conveniencia. La terapia ha sido interesante. Y cuando digo interesante, quiero decir incómoda.
reveladora y ocasionalmente completamente frustrante. Nuestra terapeuta se llama Edith. Tiene como 50 años. Es amable pero directa. No se anda con rodeos. Y honestamente, eso es probablemente lo que necesitamos. En nuestra primera sesión, le conté todo. Sobre los mensajes con Scott. Sobre cómo Dolores me dijo que no me amaba. Sobre cómo de repente cambió de opinión cuando mencioné contarles a nuestros padres. Sobre el mensaje que vi donde le decía a su amiga que tenía que quedarse conmigo. Dolores se sentó ahí escuchándome. No negó nada. Solo se veía incómoda. Edith le preguntó directamente si todavía tenía sentimientos por Scott. Dolores dudó. Esa duda me dolió más de lo que cualquier respuesta podría haber dolido. Finalmente dijo que no estaba segura, que había confundido la emoción de algo nuevo con amor real, que ahora se daba cuenta de que había estado proyectando su infelicidad en nuestro matrimonio en lugar de trabajar en los problemas reales. Sonaba bien, sonaba como el tipo de cosa que se supone que debes decir en terapia, pero no se sentía genuino, se sentía ensayado. Edith nos preguntó si Dolores todavía estaba en contacto con Scott. Dolores dijo que no, que había bloqueado su número, que había eliminado todas sus conversaciones. Edith le preguntó si podía verificar eso. Dolores me entregó su teléfono, y efectivamente, Scott estaba bloqueado. Los mensajes estaban eliminados, al menos los que pude ver. Pero aquí está la cosa, los mensajes se pueden eliminar, los números se pueden desbloquear, y solo porque no puedo ver evidencia de contacto no significa que no haya otras formas de comunicarse. No lo sé, y esa es la parte que me está volviendo loco. No saber, no poder confiar. En cuanto a los padres de Dolores, finalmente se involucraron, y su reacción fue exactamente lo que esperaba. Quedaron devastados. Su padre estaba furioso. No conmigo, con Dolores. Le gritó por teléfono. Le preguntó cómo podía hacer esto a su familia, cómo podía arriesgar su matrimonio por algún tipo al azar. Su madre lloró mucho, llamó a Dolores todos los días durante una semana rogándole que arreglara las cosas, diciéndole que el matrimonio requiere trabajo, que no puedes simplemente rendirte cuando las cosas se ponen difíciles, que tiene un hijo que pensar. Y creo que esa presión, esa vergüenza de sus propios padres, es una gran parte de por qué Dolores cambió de opinión tan rápido. No fue porque de repente se dio cuenta de que me amaba, fue porque no podía soportar la idea de decepcionar a sus padres, de ser vista como la mala. Mis propios padres han sido más callados al respecto. Están decepcionados, están tristes, pero no están presionándome para que me quede o me vaya. Solo me dijeron que me apoyarán sin importar lo que decida, que mi felicidad importa, que Samuel estará bien sin importar qué. En terapia, hemos estado trabajando en comunicación, en expresar necesidades, en reconstruir confianza, pero me siento como si estuviera haciendo todo el trabajo. Dolores aparece, dice las cosas correctas, pero no puedo ver ningún cambio real en su comportamiento. Todavía es distante, todavía protege su teléfono. La terapeuta nos dio tareas, pequeñas cosas que se supone que debemos hacer juntos, tener citas nocturnas, pasar tiempo de calidad sin Samuel. Hemos hecho algunas de ellas. Fuimos a cenar una vez. Fue increíblemente incómodo. Nos sentamos ahí intentando hacer conversación como si fuéramos extraños en una primera cita, y durante todo esto, no puedo dejar de pensar en Scott. Me pregunto si él sabe que ella está en terapia tratando de salvar su matrimonio. Me pregunto si todavía están hablando de alguna manera que no puedo detectar. Me pregunto si ella piensa en él cuando está conmigo. No le he dicho que vi ese segundo mensaje, el del LOL, porque parte de mí quiere ver hasta dónde lleva esto, hasta dónde está dispuesta a fingir antes de que se dé cuenta de que no puede mantener la farsa. Actualización 2. 2 meses desde la primera publicación. Las cosas se han puesto más complicadas, mucho más complicadas. La terapia continúa. Dolores sigue apareciendo, sigue diciendo las cosas correctas, pero yo seguía sintiéndome inquieto, seguía sintiendo que algo no estaba bien, así que hice algo de lo que no estoy orgulloso. Investigué, contraté a alguien para que revisara nuestros registros telefónicos, quería ver si había algún patrón, alguna evidencia de que todavía estaba en contacto con Scott, y encontré algo, no llamadas directas, pero sí mensajes, un número que no reconocí, que aparecía regularmente, siempre tarde en la noche, siempre cuando yo estaba en el trabajo. Confronté a Dolores al respecto, le mostré los registros, le pregunté quién era ese número. Se puso pálida, dijo que era una amiga, le dije que dejara de mentir, que sabía que era Scott, finalmente lo admitió, dijo que sí, que había estado hablando con Scott ocasionalmente, pero solo como amigos, solo conversaciones casuales, nada romántico. Le pregunté si se daba cuenta de lo ridículo que sonaba eso, que no se puede ser solo amigos con alguien con quien tuviste una conexión emocional tan profunda. Le dije que esto era exactamente por lo que no podía confiar en ella, que había prometido cortar contacto, que había dicho que estaba comprometida con nuestro matrimonio, y todo el tiempo había estado hablando con él a mis espaldas. Me dijo que lo sentía, que tenía razón, que bloquearía el número, pero el daño ya estaba hecho. Cualquier progreso que había sentido que estábamos haciendo en terapia se evaporó instantáneamente, porque ahora sabía con certeza que no podía creerle, que sus palabras no significaban nada. También he estado pensando seriamente en las consecuencias prácticas de terminar esto. Hablé con un abogado, solo para entender cuáles serían mis opciones. Si nos divorciamos,
tendríamos que vender la casa, o uno de nosotros tendría que comprar la parte del otro, lo cual ninguno de los dos puede permitirse realmente en este momento. Y luego está Samuel, la custodia compartida probablemente, lo cual significa que pasaría la mitad de su tiempo conmigo y la mitad con Dolores, y eventualmente con Scott, si ella termina con él. La idea de que ese tipo esté cerca de mi hijo, ayudando a criarlo, siendo una figura paterna cuando yo no esté ahí, me enferma físicamente. El abogado me dijo que tenía un caso decente, que las cortes generalmente favorecen a la madre, pero que la infidelidad emocional y el engaño podrían trabajar a mi favor. Pero no quiero pelear sucio. No quiero convertir esto en una guerra, especialmente no con Samuel en medio. Un amigo mío, Renzo, finalmente me preguntó qué estaba pasando. Había notado que no había sido yo mismo últimamente, así que le conté todo. Esperaba que me dijera que me fuera, que ella claramente no me respetaba. Y parte de él dijo eso, pero también me dijo algo que no esperaba. Me dijo que su hermana había pasado por algo similar, que su esposo había tenido una conexión emocional con alguien más, que casi se divorciaron, pero decidieron quedarse y trabajar en ello. Y ahora, 5 años después, están felices. Me dijo que a veces la gente comete errores, que a veces necesitan casi perder todo para darse cuenta de lo que tienen. No sé si creo eso, no sé si Dolores es capaz de ese tipo de realización, pero me hizo pensar, me hizo preguntarme si estoy siendo demasiado duro, si debería darle más tiempo. Pero luego recuerdo ese mensaje, lo mejor es que tengo que quedarme con él, pero siento esto por otra persona LOL, y me doy cuenta de que no es que esté siendo duro, es que soy su plan B, y no sé si puedo vivir siendo la segunda opción de alguien. Actualización 3 meses y medio, eso es cuánto tiempo ha pasado desde que todo explotó, y finalmente tuvimos la confrontación que había estado evitando, la que había estado temiendo, pero que sabía que eventualmente tendría que suceder. Sucedió hace 2 semanas. Dolores y yo habíamos tenido otra sesión de terapia, otra sesión donde ella decía todas las cosas correctas pero donde yo no podía dejar de sentir que todo era una actuación. Edith nos dio otra tarea, escribir cartas el uno al otro, cartas honestas sobre cómo nos sentíamos, sobre lo que queríamos. Pasé días escribiendo la mía, tratando de poner en palabras todo lo que había estado sintiendo, la traición, la confusión, la ira, el dolor. La terminé, era larga, era brutal, pero era honesta. Le pedí a Dolores que me mostrara la suya. Dudó, me dijo que todavía no estaba lista. Le dije que habíamos tenido 2 semanas. Eventualmente accedió a mostrármela. Era corta, tal vez un párrafo. Básicamente decía que lamentaba haberme lastimado, que quería que las cosas funcionaran. Genérica, sin emoción, sin profundidad, como algo que escribirías 5 minutos antes de una fecha límite. Le pregunté si eso era todo, si eso era realmente todo lo que tenía que decir después de todo lo que habíamos pasado. Se encogió de hombros. Me dijo que no sabía qué más quería que dijera, y ahí es cuando algo en mí se rompió. Le dije que sabía sobre el mensaje que le envió a Elvira, el del LOL, el del tengo que quedarme con él. Me miró sorprendida, abrió la boca para decir algo, pero la detuve. Le dije que no quería escuchar otra mentira, solo quería la verdad. Le pregunté directamente, ¿me elegiste a mí o elegiste no perder lo que tienes? Me miró durante un largo momento, y luego, por primera vez en meses, fue completamente honesta. Me dijo que no sabía, que estaba confundida, que parte de ella me amaba, que parte de ella amaba nuestra vida juntos, pero que otra parte de ella se preguntaba cómo sería si hubiera elegido diferente. Le pregunté si todavía tenía sentimientos por Scott. Asintió, dijo que sí, que había intentado ignorarlos, que había intentado enfocarse en mí, en nosotros, pero que no podía simplemente apagar lo que sentía. Le pregunté por qué se quedó entonces, por qué no simplemente se fue si era tan infeliz. Dijo que tenía miedo, miedo de perder la casa, miedo de la custodia compartida, miedo de lo que la gente pensaría, así que se quedó, porque era más fácil, porque era seguro. Le dije que no podía seguir así, que no podía seguir en un matrimonio donde era la opción por defecto, donde era el plan B, que merecía ser la primera opción de alguien. Lloró, me dijo que tenía razón, que era egoísta, que era cobarde, que no sabía cómo arreglar lo que había roto. Le dije que tal vez no se podía arreglar, que tal vez algunas cosas, una vez rotas, simplemente permanecen rotas. Esa misma noche, los padres de Dolores vinieron a la casa. Aparentemente ella los había llamado llorando después de nuestra conversación. Vinieron para intentar mediar, para intentar convencerme de que le diera otra oportunidad, que el matrimonio es difícil, que no debería rendirme tan fácilmente. Les dije que apreciaba su preocupación, pero que esto no era solo un momento difícil. Esto era mi esposa admitiéndome que se quedó conmigo por conveniencia, que todavía tenía sentimientos por otro hombre, que no sabía si realmente me amaba. Su padre se enojó. Me dijo que estaba siendo orgulloso, que estaba poniendo mis sentimientos por encima del bienestar de Samuel, que un niño necesita a ambos padres juntos. Le dije que un niño necesita padres que sean felices, y que si Dolores y yo nos quedábamos juntos solo por él, eventualmente nos resentiríamos el uno al otro. Su madre rogó, literalmente rogó. Me dijo que Dolores cometió un error, que estaba arrepentida. Le dije que no puedes obligar a alguien a amarte, que no puedes obligar a alguien a elegirte, que necesitas ser elegido libremente, y que Dolores había dejado claro que no me estaba eligiendo libremente. Eventualmente se fueron, furiosos, decepcionados.
juntos, y Dolores y yo nos quedamos en nuestra casa, en habitaciones separadas, todavía técnicamente casados, pero más separados que nunca. Actualización 4. Han pasado 5 meses desde que todo comenzó, y finalmente he tomado una decisión, o más bien, la decisión se tomó por mí. Hace 3 semanas, Dolores vino a mí. Me dijo que había estado pensando mucho, que había hablado con Scott, que él le había dejado claro que si quería estar con él, necesitaba tomar una decisión, que no podía seguir en este limbo, y me dijo que quería el divorcio, no de manera cruel, no de manera desafiante, solo calmada, honestamente. Me dijo que lo había intentado, que realmente lo había intentado, pero que no podía seguir fingiendo, que no era justo para ninguno de nosotros. Parte de mí estaba devastado, incluso después de todo, incluso sabiendo que probablemente era la decisión correcta, pero la mayor parte de mí se sintió aliviado, porque finalmente había claridad, finalmente había una decisión. Le pregunté sobre Samuel. Ella dijo que quería custodia compartida, 50-50, que no quería alejarlo de ninguno de nosotros. Le pregunté sobre Scott, si planeaba presentárselo a Samuel eventualmente. Dijo que no sabía, que eso era algo que discutiríamos cuando llegara el momento. Hablamos sobre la casa. Ninguno de nosotros puede pagarla solos, así que acordamos venderla, dividir lo que quedara después de pagar la hipoteca, usar ese dinero para ayudarnos a establecernos en lugares separados. Sus padres están furiosos conmigo, me culpan por no luchar lo suficiente, por rendirme, por romper a nuestra familia. Le han dicho a Dolores que cometió un error, que me arrepentiré, pero no importa lo que piensen. Esto no es su decisión. Mis propios padres están tristes, pero me apoyan. Me dijeron que hice lo que tenía que hacer, que no puedes quedarte en un matrimonio donde no eres verdaderamente querido, que Samuel estará bien. Scott finalmente apareció en escena, no físicamente, pero Dolores me dijo que están oficialmente juntos ahora, que están haciendo planes, que ella está feliz. Eso dolió, no voy a mentir, dolió saber que puede ser feliz con él de una manera que no podía serlo conmigo, pero también me hizo darme cuenta de algo. No me eligió, y eso no es un reflejo de mi valor, es un reflejo de lo que ella quería. Alguna gente necesita novedad, necesita emoción, y eso está bien, pero no es lo que yo quiero. Yo quiero estabilidad, quiero compromiso, quiero a alguien que me elija todos los días. He comenzado terapia individual, para procesar todo esto, para entender que salió mal, para asegurarme de que no cargo esto hacia futuras relaciones. Edith me recomendó a alguien, un terapeuta llamado Roman que se especializa en trauma de relaciones. Ha sido útil. Samuel tiene 14 meses ahora. No entiende lo que está pasando. No entiende por qué papá y mamá ya no viven juntos. Pero lo protegeremos de la peor parte. Nos aseguraremos de que sepa que es amado. Que ambos estamos ahí para él. No sé qué depara el futuro. No sé si Dolores y Scott durarán. No sé si algún día encontraré a alguien que me elija de la manera que quiero ser elegido. Pero sé esto. Tomé la decisión correcta. No porque fuera fácil, sino porque era necesaria. Merecía ser más que el plan B de alguien. Merecía ser más que la opción segura. Y aunque esta no es la forma en que imaginé que mi vida resultaría, estoy en paz con ello.